Bueno, les damos un cordial saludo. Una bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora. Bueno, les damos un cordial saludo. Recuerda que donde estás. Una bienvenida a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy es martes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora. Bueno, les damos un cordial saludo. Recuerda que donde estás. Una bienvenida a todos nuestros oyentes. Bienvenido. Bueno, hoy es martes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora. Bueno, les damos un cordial saludo. Recuerda que donde estás. Una bienvenida a todos nuestros oyentes. Bienvenido. Bueno, hoy es martes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora. Bueno, les damos un cordial saludo. Recuerda que donde estás. Ahora sí. Ahora sí ya. Buenas tardes, pues es martes, como dices, ya estamos listos aquí en este segmento Caminando con Jesús y el tema de esta tarde son las palabras de Jesús en la cruz. Ok, Rafael, iniciemos entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos quienes están siguiendo en vivo esta transmisión y también un saludo a quienes posteriormente van a escuchar el mensaje de esta transmisión. El tema de esta tarde, como decía, es las palabras de Jesús en la cruz. Y es que cada palabra de Jesús que fue registrada en los evangelios, en su ministerio, es una palabra digna de considerar. Es una palabra llena de poder, de edificación, de exhortación para las personas a las que Jesús les dirigió las palabras, pero aún para nosotros hoy en día cuando leemos los evangelios, pues son palabras de poder en nuestra vida. Y en cada una de esas palabras que Jesús pronunció encontramos enseñanzas de vida eterna, vida abundante, sabiduría, sencillez, pero sobre todo encontramos mucho amor. Y por eso hoy quiero hablar de las palabras que pronunció Jesús, pero en un momento muy particular, en un momento muy difícil para la vida terrenal de Jesús, y fue cuando estaba enfrentando la muerte en la cruz. Aunque son pasajes que en su mayoría conocemos de Jesucristo en su Calvario, en la cruz, pues yo creo que va a ser de mucha bendición que hoy podamos revisar con un poco más detalle y podamos realmente ver ese momento de sufrimiento, ese momento dramático que hasta el día de hoy no deja de impresionarnos, pero pues todo fue el precio que Jesús pagó por nosotros, por reconciliarnos con Dios. Así es que en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 23, y a partir del versículo 26, nos narra cómo iban camino al lugar donde iban a crucificar a Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz, dice la escritura, para que la llevase atrás de Jesús. Y la narración continúa diciendo que seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por ese momento tan triste que estaba pasando Jesús. Y Jesús, con todo el castigo que había sufrido su cuerpo, con todo el agotamiento físico, espiritual, anímico, se toma un momento en ese recorrido hacia la crucifixión y se vuelve hacia las mujeres y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. De alguna manera Jesús estaba anunciando los tiempos difíciles que venían para la nación de Israel. Y la narración continúa diciendo que con Jesús llevaban también a otros dos malhechores para ser crucificados, para que pagaran por sus delitos. Al lugar donde se dirigían, pues es al lugar llamado Gólgota o Calavera, que era el lugar donde estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y era el lugar donde pues hacían este tipo de crucifixiones, de ejecuciones.
Y cuando hablamos de la crucifixión, pues yo la verdad no sé a quién se le ocurrió esta forma tan cruel de quitarle la vida a una persona, porque la crucifixión es una forma muy extrema de sufrimiento para una persona. Es no solo una forma agonizante de la muerte, sino que también era una humillación, un símbolo de vergüenza y degradación que se hacía de la persona. Se le violentaba no solo físicamente, sino anímicamente, espiritualmente. Y era un método muy brutal de los romanos para ejecutar a las personas que no eran ciudadanos romanos, porque la crucifixión no estaba permitida para quitarle la vida a un ciudadano romano. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, no se le crucificaba, pero sí usaban este método de ejecución los romanos para cualquier otro ciudadano que fuera esclavo o fuera alguien que estuviera en rebelión o fuera un criminal, etcétera. Eran ejecutados a través de la crucifixión, y era un modo muy cruel, muy pensado por los romanos para escarmiento de aquellos que eran sus enemigos. Y entonces la crucifixión era una muerte muy brutal. Y si hoy en día pensamos en las penas de muerte que existen para las personas que cometieron infracciones, podemos pensar en la cámara de gas o en la silla eléctrica. Y estos métodos pues no se comparan en nada respecto al sufrimiento que puede padecer una persona antes de su muerte. No se comparan con la crucifixión, porque al clavar a la persona, al ponerle en la cruz y al clavar esa cruz en la tierra, pues a la víctima se le fijaba a la cruz clavando sus órganos no vitales, pero pues lastimando grandemente sus brazos, sus pies, etcétera, pero no eran órganos vitales, por eso pues no morían en ese momento. Sin embargo, les causaba un gran dolor, les causaba una pérdida muy lenta de la sangre, se deshidrataban al rayo del sol, el agotamiento por el calor, y era una larga espera para recibir la muerte. Y pues era lo que estaba Jesús enfrentando en ese momento. Después de que los soldados ya lo habían azotado, ya se habían burlado de él, pues lo llevaban a la crucifixión. Y parece que en principio Jesús fue obligado a llevar su propia cruz, pero era tal el castigo que había recibido que tomaron a este Simón de Cirene para que le ayudara. Y también parece, según los datos históricos, que el poste vertical ya estaba fijo en el lugar donde los iban a crucificar, y pues lo que hacían que llevaran los sentenciados a la crucifixión era el poste transversal, que ese... Rafael, no tenemos audio. Mateo y Marcos, Juan, que todos hacen referencia a ese lugar llamado Gólgota o Calvario. Y en ese lugar se escogió para hacer las ejecuciones porque estaba ubicado justo afuera de la ciudad, donde toda la gente pasaba y podía ver el espectáculo de los crucificados, y pues tenía un propósito de parte de los romanos para disuadir a cualquier persona que estuviera en contra de ellos, y pues que supieran el tipo de castigo que podían sufrir. Así es que los romanos hacían todo un espectáculo de la crucifixión en ese lugar, en el Gólgota. Y pues Jesús sufrió mucho en ese momento, y tal vez a veces pensamos en el sufrimiento de Jesús, cómo lastimaron su cuerpo, herido fue por nuestras rebeliones, dice la profecía, pero también tuvo un sufrimiento emocional y espiritual por el escarnio al que fue sometido, por las burlas
de las personas que estaban a su alrededor. Y bueno, todo esto es como contexto para llegar al lugar donde Jesús estaba siendo crucificado. Y en ese momento tan dramático, en ese momento tan intenso, en ese momento en donde Jesús estaba pues ya pasando por una sufrimiento extremo, pues es crucificado. Y lo que hoy quiero comentarles es que aún estando crucificado, Jesús tuvo palabras dignas de considerarse para nosotros el día de hoy, porque nos enseñan mucho cómo en medio de ese sufrimiento, en medio de todo este tormento que he descrito, Jesús se dio el tiempo para seguir enseñándonos a través de sus palabras cuando estaba crucificado. Entonces, como comentaba en Lucas 23:34, nos narra que cuando los soldados clavaron el cuerpo de Jesús en la cruz, ya en un sufrimiento terrible para él, exclamó con sus propias palabras Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera expresión que hizo Jesús ya estando crucificado, y fue una petición extraordinaria porque con todo este sufrimiento que he narrado, físico, emocional, espiritual, el escarnio que había sufrido, la humillación por la que estaba pasando, el tipo de muerte que le estaban dando, el corazón de Jesús es orar al Padre para perdonar a toda esa multitud que le rodeaba y que en su mayoría lo estaban ofendiendo. Y Jesús pide perdón al Padre por toda esa gente que estaba ahí, los líderes judíos, por los políticos romanos, por los soldados, por los espectadores que estaban ahí, burlándose de él, y le decían, pues si salvaste a otros, pues sálvate tú mismo, y con expresiones de burla. Y aún uno de los malhechores que estaba siendo crucificado se atrevió a hacer burla de Jesús y decía, pues si eres hijo de Dios, pues sálvanos también a nosotros. Y esta oración de Jesús al Padre de perdónalos porque no saben lo que hacen, pues en realidad Jesús oró por todos esos hombres de mal corazón, pero esta oración de Jesús, en la gran misericordia de Dios, pues salvó a muchos judíos, porque pues el momento en que empezó a ser contestada esta oración fue cuando, por ejemplo, en Pentecostés, muchos judíos se arrepintieron ante el mensaje de Pedro y se convirtieron en un solo día como alrededor de 3,000 personas, luego en otro evento como 5,000, contando solamente los hombres. Y entonces, pues vemos la gran misericordia de Dios de, pues, dar amor a cambio de lo que le estaban haciendo a su hijo amado. Y bueno, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús sabía cómo a veces el corazón humano se ciega creyendo que le hace un bien o un favor a Dios, pues comete atrocidades terribles, ¿no? Por eso Jesús, conociendo la condición humana, pues pidió al Padre que los perdonara y los comprendiera. En Juan 16:2, Jesús incluso le advierte de esta ceguera de los hombres a sus discípulos y les dice, previendo lo que venía en el futuro, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que le rinde un servicio a Dios. Y precisamente Jesús sabía que en medio de esa multitud, muchos estaban convencidos de que al estar presenciando y solicitando la muerte de Jesús en la crucifixión, le estaban haciendo un servicio a Dios. Y pues conociendo esa ceguera, esa ignorancia de los hombres, Jesús decide extender la gracia de Dios y darles una oportunidad y pedirle al Padre que los perdone. Y bueno, gracias a esa oración, pues muchos se pudieron convertir posteriormente a través de la predicación de los apóstoles. Y aunque Jesús oró porque no sabían conscientemente lo que estaban haciendo, pues es asombroso ver cómo un gentil, como un centurión romano, cuando vio todo lo que se estaba cumpliendo, cuando estaba acostumbrado a ver el trato que se le daba a los prisioneros, cuando ya era un oficial romano de rango, pues podemos ver cómo Dios tocó su corazón y él pudo confesar
en verdad era hijo de Dios. Al ver todo lo que estaba pasando y las señales que sucedieron en ese momento, un gentil pudo discernir que quien estaba ahí era el Hijo de Dios. Y pues estaban pasando muchas cosas muy rápido en esas primeras 3 horas. Jesús fue crucificado y muy temprano en ese día. Ya estaba tan desgastado Jesús que se estaba deshidratando. Le ofrecieron esa bebida que se daba, vinagre con hiel, que funcionaba como una especie de narcótico, pero Jesús rehusó tomarlo, consciente del sufrimiento que estaba sufriendo y que era el precio de nuestro pecado. Y bueno, también los soldados, mientras estaban rifándose o sorteándose las ropas de Jesús, los 4 evangelios dan fe de esto, y en el caso del evangelio de Juan narra de una manera muy particular que la túnica de Jesús era muy especial, sin costura, y por tanto muy valiosa, y se las estaban sorteando los soldados. En esa escena tan dramática, la cruz de Jesús tenía un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que prácticamente era la acusación por escrito que se tuvo de la justificación de su crucifixión, pero fue algo que no gustó a las autoridades judías, pero así se quedó ese letrero en la cruz. Y bueno, él sufrió el rechazo por parte de su pueblo, y aún así pudo pronunciar en medio de todo ese dolor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues tuvo que soportar las burlas de a otro salvó, pues a sí mismo no se puede salvar. Sálvate para que creamos que eres el Hijo de Dios. Y bueno, pues Jesús ya había pasado por las tentaciones que le puso Satanás en el desierto para tratar de justificar con los demás que él era Hijo de Dios. Él sabía quién era y no era necesario recurrir a su investidura celestial para poder evadir o evitarse el momento que estaba pasando, porque él estaba decidido a dar su vida por nosotros. Posteriormente, en todo esto que estamos viendo, Jesús pronuncia nuevamente otras palabras. Había 2 ladrones crucificados, uno a su izquierda, otro a su derecha, y solo uno de ellos estaba arrepentido, consciente de que los estaban crucificando por sus fechorías que habían hecho. Y ese ladrón que reconoció que su castigo era el resultado de sus crímenes y robos, también reconoció que Jesús era inocente, porque dijo: si bien nosotros estamos sufriendo esto, pues no lo merecemos, pero este inocente no tendría por qué estar aquí. Y pues le pidió a Jesús que se acordara de él, y Jesús le dijo al ladrón arrepentido las siguientes palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos las palabras de Jesús en el momento de la cruz de una forma impresionante. Las primeras, un perdón sin límites para la gente que lo estaba matando en la cruz. Y luego enseguida vemos este acto de gracia y misericordia para un ladrón que se arrepintió en el último momento antes de perder su vida, y que directamente Jesús lo llevó con él al paraíso. Y estas palabras de Jesús de perdón a este ladrón y de abrirle las puertas del paraíso, pues nos proveen a nosotros de esperanza, y a todos aquellos que andan lejos de Dios, que sepan que Dios tiene los brazos abiertos para recibirles una vez que ellos se arrepientan. Entonces van estas 2 expresiones, y una tercera palabra que Jesús expresó estando en la cruz, la dirigió a Juan, su discípulo, y a su madre María. Y en ese momento de sufrimiento, pues Jesús tuvo la ocupación y preocupación de decirle a Juan, de decirle a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan, el discípulo, y a Juan, el discípulo, diciendo: ahí tienes a tu madre, pidiéndoles de alguna manera que la protegiera a la madre de Jesús, que siguieran juntos.
porque en ese momento de la cruz, pues los hermanos de Jesús no estaban siquiera presentes. Así es que Jesús amaba a Juan y le encargó el cuidado de su madre. Y es increíble ver el amor de Jesús y el cuidado por su familia aún en ese momento de la cruz. Se dio el tiempo para dejar cubierta a su mamá en ese sentido. Y durante estas primeras 3 horas, de las 9 de la mañana a las 12 del día de nuestro horario, pues las primeras palabras de Jesús se refirieron a otras personas, a perdonar a los que lo estaban ofendiendo, a hablarle al ladrón arrepentido y a encargarle a Juan, a su madre. Y sus palabras se refirieron principalmente a otras personas, no a él. Sin embargo, en las siguientes horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, en nuestro horario habitual, las palabras de Jesús, que en sus horas finales, pues ya se referirían a él mismo y a su agonía de muerte y a su comunión con el Padre. Entonces, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y a partir del versículo 44, nos narra que era como la hora sexta, o sea, a las 12 del día. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Y fue un fenómeno que nadie esperaba. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, dice la narración de Lucas. Y en ese momento Jesús, clamando a gran voz, pronunció las siguientes palabras y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que dice la narración. Y bueno, pues vemos que esos fenómenos de oscuridad y todo, pues en realidad estaban profetizados por el profeta Amós, en Amós 8:9, cuando dice la profecía: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en el momento de la crucifixión de Jesús. Y bueno, pues durante esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, horario occidental nuestro, pues una de las palabras primeras que pronunció Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos da idea del sufrimiento que le estaba causando no solo el castigo físico, el escarnio y las burlas, sino la separación de su padre, la separación espiritual de Dios, porque pues Dios permitió que él pasara en esa condición de pecado para hacer el pago por nuestras faltas. Y entonces no solo la agonía física de Jesús era terrible, sino lo que más le dolió a Jesús fue la separación de Dios su Padre, y por eso esa exclamación de desolación tan tremenda en sus gritos, en sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O Eli, Eli, lama sabactani, como lo pronunció, y lo cual hizo que muchos pensaran que le estaba hablando al profeta Elías para que lo rescatara. Pero en realidad la muerte de Jesús en ese momento no solo era física, sino era espiritual, de su comunión con el Padre. Y parece ser que este es el único pasaje donde Jesús se refiere a Dios Padre como Dios mío y no como mi Padre, al que hace referencia todo el tiempo. Entonces su muerte prácticamente fue física y espiritual, pero él lo hizo, Jesús pasó por todo ese sufrimiento, pues para evitar que nosotros quedáramos en esa condición de pecado y en una separación eterna de Dios. Y bueno, después de esa exclamación de Eli, Eli, lama sabactani, también pronunció otra palabra en su angustia de sufrimiento físico. Expresó una necesidad muy humana y dijo: tengo sed. Jesús, mostrando su vulnerabilidad, mostrando su humanidad y gritando la sed que tenía, debe haber sido algo terrible. El mismo Jesús que había dicho: el que tenga sed, venga a mí y beba, ahora estaba clamando por agua, estaba sediento,
y pues estaba realmente muy abrumado. Luego, en Juan 19:30 podemos ver que la siguiente palabra que Jesús pronunció es consumado es. Y con esa expresión tan breve, consumado es, Jesús está lanzando un grito de victoria y la finalización de su misión. Consumado es. Porque ese verbo consumado se traduce como, se usaba en el sentido cuando se pagaba totalmente una deuda. Y Jesús en ese momento en la cruz estaba diciendo, se ha pagado la deuda del pecado por completo. El hombre se reconcilia con Dios. Y en ese momento todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Y ahora la salvación de los hombres ya no radicaba en lo que hicieran o pudieran hacer. Ya no estaba a expensas de ofrecer sacrificios y perdón por sus pecados, sino que Jesús estaba reconciliando al hombre con Dios, a todo aquel que se arrepienta de corazón para poder ser hecho hijo de Dios. Y ese fue el sacrificio de Jesús, pagó nuestra deuda de manera total y pues fue un cambio de paradigma porque pues los judíos estaban acostumbrados a orar, ayunar, a pagar sus diezmos, sus primicias, a hacer peregrinaciones a Jerusalén, pero ahora el apóstol Pablo lo expresa bien cuando dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y con ello todo orgullo humano queda fuera del plan de Dios. Y finalmente las últimas palabras de Jesús en la cruz fue un grito encomendándose al Padre y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una oración final de esperanza y una gran enseñanza para nosotros para saber que aún en tiempos de crisis y difíciles, nuestras palabras en esos momentos pueden ser poderosas y escuchadas por Dios. Y esa oración de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pues nosotros mismos podemos apropiárnosla para sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y bueno, pues todos estos acontecimientos que he descrito de esos momentos tan dramáticos en la cruz, pues conmovieron a un gentil, al centurión, y dijo realmente era el Hijo de Dios. Y pues Jesús, en medio de todo ese castigo que le dieron, pues muestra una resolución total a entregar su vida. Y en ese sentido, pues Jesús está en control pleno del propósito por el que vino a la tierra y entregando su vida y su espíritu en un acto de total voluntad. Y bueno, pues creo que pues dimos un recorrido muy rápido de esos momentos tan intensos en la cruz, pero creo que las palabras que Jesús pronunció y que hoy hemos revisado, pues nos dan una gran enseñanza y avivan nuestra esperanza y confirman nuestra certeza de que el precio ha sido pagado y hoy somos herederos y coherederos con Cristo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Pues con eso termino la plática de esta tarde. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.